Sufrir malos tratos, crecer sin la presencia de nuestro padre o madre, perder a alguien, vivir en un hogar desestructurado, son realidades que nos hieren en la infancia, instalándose a veces en nuestro interior a modo de traumas y empañando nuestra felicidad. Según Lisa Borbó, son 5 heridas: traición, humillación, rechazo, abandono e injusticia. ¿Tú con cuál te identificas? Hoy, nuestros especialistas, junto con Marisa Escribano, nos explicarán a detalle de qué manera nos afectan y cómo trabajar en ellas. Así que, quédate en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Hoy me parece que es un tema fundamental en la vida de todas las personas. Analizar, ver, tratar de clarificar qué es lo que ha pasado con nosotros a lo largo de la vida, cuáles son esas heridas que tenemos, que traemos cargando desde la infancia, pero lo más importante es qué podemos hacer con ellas para, pues, rectificar la vida, para reorganizarla, para tratar de tener una mejor calidad de vida y no ir cargando con todo este lastre que a veces puede ser el tener estas pues heridas que van marcando la vida. Es cierto que nos marcan, pero también es cierto que somos responsables hoy de lo que hacemos con todo ello y con todas las cosas que nos han pasado a lo largo de la vida, porque al estar hablando de heridas, pues no nada más estamos hablando de esa parte de la infancia, sino también estamos heridos por muchas cosas a lo largo de la vida. Hoy quédese con nosotros y aprendamos juntos a darle un mejor significado a nuestra vida y a tratar de que a partir de hoy y en adelante, pues la mira esté justamente puesta hacia adelante, hacia el futuro, analizando y viendo aquello que nos pasó y que nos conforma como lo que hoy somos. Hoy somos estos que somos por todas esas cosas que nos han pasado en la vida. Acompáñenos y quédese con nosotros. Óscar Virués, muy buenos días. ¿Cómo estás, mi querida Marisa Escribano? Muy buenos días. Igualmente a todas las personas que nos acompañan hoy en esta emisión de Diálogos en Confianza. Las redes sociales están abiertas para recibir sus comentarios, sus preguntas, tanto Twitter como Facebook. Pueden seguir el programa en vivo a través de internet en la siguiente dirección: www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza, en donde ustedes pueden encontrar el Facebook Live, donde pueden mandar también igual sus comentarios, pero seguir el programa en vivo y además llevarlo a donde ustedes tengan que ir para que no pierdan nada de lo que ocurre hoy aquí en el programa. Está abierta también la línea telefónica. El número para comunicarse es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Istiel Caneda y a Fabiola Ruiz. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días a lo largo del programa. Le damos la bienvenida a todas las personas que también nos acompañan hoy aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Y escuchaba atento tu introducción, mi querida Marisa, y yo creo que todas y todos tenemos una forma muy especial de ver precisamente ese pasado. Muchos de nosotros, yo creo que decimos, la verdad no me arrepiento porque hoy quien soy me gusta como soy, pero también hay muchas personas que dicen, a mí sí me gustaría haber cambiado, tener la opción de cambiar o de simplemente poder en este momento modificar mi presente, pero es un viaje, es un largo viaje. Un proceso. Y hay un proceso, ¿no? Y hay personas que tenemos un equipaje más pesado que otras. El chiste es llevar pues lo que te va sirviendo y a lo mejor ir cambiando o mudando un poco de esa ropa que llevas en el equipaje. Pero fíjate que hay personas que incluso ni siquiera saben o no se han dado cuenta de que no tienen por qué vivir cargando todas esas heridas a lo largo de toda su vida. Entonces, por eso la importancia
de hoy, pues, simbrarnos todos un poco y de saber que esta vida, como la hemos vivido, estos que fuimos antes, no tenemos por qué seguir siendo siempre. Podemos ser distintos y podemos elegir vivir mejor. Y de eso se trata hoy. Y les voy a presentar a nuestros especialistas también. Hoy está con nosotros Viviana Valdés Teja. Ella es psicoterapeuta gestal. Bienvenida, Mucho gusto, Viviana. gracias, Muchas gracias. Sí. Alejandro Cantón Mamutov, consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Muchas Alejandro. Ana Mar Orihuela Rico, psicoterapeuta gestalt, analista transaccional. Hola, ¿Cómo gracias, estás? Marisa, por la invitación. David Carrión Robledo, psicoanalista y psicoterapeuta individual y de pareja, director del Centro de Atención Psicológica TR30. Tres. ¿Tres? Tres. A ver, ¿cómo se dice? Tres. Tres. Ah, 3. Es que la E está, o el 3 lo tienes está al revés volteada. como E. Yo Ese decía es el logo, sí. TR3S. Sí, es que ese es el logo, pero es 3. C3PO. Muy bien, muy Sí. bien. Y también docente de la Universidad Intercontinental. Sí. ¿Verdad? Hola. Bienvenido, Buen muchas día, gracias. Buen día a todos. Oigan, pues para empezar este tema, veamos el siguiente testimonio. Esta es la historia de Juan Manuel. Una historia difícil, dura, una infancia infeliz. Vean por qué. Mi situación principal fue maltrato infantil por parte de la pareja de mi mamá. Me pegaba, tengo dos cicatrices aquí, que pues es como el recuerdo físico que tengo. Ella trabajaba y me dejaba con él. Entonces cuando regresaba pues ya veía moretones, veía ciertos golpes, o sea, veía señales de que practicaba maltrato. Cuando me escapé, después llegué a Casas Hogares, ahí estuve más o menos como 15 años. Entonces lo que me ayudó mucho pues fue, pues sí, los psicólogos estaban ahí, las trabajadoras, los mismos compañeros que igual tenían problemas similares o peores al tuyo. Ya hasta los 18 años, por Facebook busco a mi papá, fue cuando lo encontré realmente, le mandé un mensaje y tardó un poquito en contestarme, pero pues ya me contestó y tuvimos pues ya nuestro primer encuentro pues, después de muchísimos años. El sentimiento que quedó más bien es el entender por qué mi mamá nunca se preocupó por mí o nunca peleó por mí, ¿no? Ese es el conflicto que pues hasta la fecha aún sigue y pues se lo he preguntado y pues te digo, me pone pretextos de que le daba miedo irse y cosas así. O sea, a la fecha sigue con él, a la fecha pues no hizo nada. Hay casos así, por supuesto, y muchas gracias a Juan Manuel por darnos su testimonio, pero también no es necesario tampoco que, me imagino yo, que haya circunstancias tan dramáticas para que de todas maneras uno traiga sus propios dolores, ¿no? Hay a quien le va pues muy mal, la verdad, que sufre mucho en la infancia, pero también hay personas que quizá no sufren tanto, pero o porque tuvieron mucho también, o porque tuvieron poco. Claro. ¿Cómo ves? Sí, bueno, yo creo que las heridas son de experiencias personales, o sea, situaciones dolorosas, traumáticas, dolores que nunca pudimos expresar y procesar, que nunca pudimos ser acompañados para poder resolver. Pero también son dolores heredados de nuestros padres, o sea, situaciones que ellos a través de la educación nos modelan, de cómo estar en una posición de abandono, en una posición de victimismo, en una posición de falta de confianza. O sea, las heridas que traemos en nuestra alma son experiencias y también son herencias. Y en realidad, o sea, podemos estar heridos en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier etapa de nuestra vida. Hay heridas primarias y heridas secundarias, pero las que marcan nuestra vida, nuestra personalidad y nuestra manera de ver el mundo son las que vivimos en los primeros años de nuestra vida. ¿Todavía sigue siendo cierto esto de que son los primeros 5 años de la infancia? Pues sí, 7 años, 7 años de nuestra vida, o sea, transforma toda nuestra visión de nosotros y del mundo y nuestro modo de relación. Sí, son determinantes. Es dicho, es sabido que esos primeros 6, entre 5 y 7 años
son determinantes en la vida. Esas experiencias tempranas van a marcar la forma y el modelo de conductas posteriores, de formas de pensar, de sentir, de actuar, de con qué lente se va a ver el mundo. Son los Es como años, la graduación de Tal lente cual, con el tal que cual. vas a ver el mundo, ¿no? Sí. Así es. Fíjate, también lo decía Freud en su momento, infancia es destino. Sí. Más o menos entre los 0 y los 7 años se configura el 80% de lo que en semiología de la vida cotidiana le llamamos la huella de abandono, que es el conjunto de heridas que se reciben en la infancia. Y eso se va arrastrando a lo largo de toda la vida. Sí, eso es fuerte, ¿no? Es que es impresionante que el cerebro está configurado en el 80% en los primeros años de la vida. O sea, el 20 siguiente, o sea, ya el chip, la programación, tu manera de verte y de ver el mundo, lo aprendiste en tus primeros 7 años. ¿no? En los primeros años es cuando estamos más receptivos, cuando nuestros padres forman nuestro mundo, es la realidad como más inmediata que tenemos. Entonces, a partir de ahí también vamos generando y respondiéndonos las preguntas de quién soy, qué es el mundo, cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, también es una etapa de mucha sensibilidad. Nuestro sistema nervioso está también como muy sensible y predispuesto a irse configurando, ¿no? Y había algo que dijiste que me pareció interesante, que no necesariamente tienen que haber sido cosas malintencionadas o cuestiones en donde hubo una negligencia como premeditada, ¿no? Como en ese caso, puede haber sido un accidente, puede haber sido que la mamá tuvo que irse al hospital y al niño no le explicaron porque había una urgencia. O sea, hay un chorro de cosas que pueden generar una herida. En ese sentido, casi que nadie nos salvamos, ¿no? Llevamos ahí nuestra herida. Fíjate que yo digo que todos tenemos una herida y después de repente me parece muy determinista, pero es que es real también. Sí. O sea, todos estamos heridos de alguna manera. Porque no hay vida perfecta, porque no hay padres perfectos, porque no los tuvimos y nosotros no somos tampoco padres perfectos. Yo quisiera puntualizar algo que me parece muy importante. ¿Por qué es tan determinante esta primera etapa de la vida? Ajá. Y fundamentalmente entre los 0 y los 3, mucho más. Nacemos completamente dependientes. Estamos vivos todos nosotros porque alguien nos cuidó. Y en los primeros años de la vida, los cuidados determinan si estamos vivos o no, es una cuestión de vida o muerte. Entonces, cada impacto que recibe el bebé de no cuidado, lo determina como de vida o muerte. Sí. Por ejemplo, un niño en la cuna que tiene hambre, empieza a llorar, si no llega la mamá, se muere. Sí. Esto es lo que va marcando profundamente la psique humana y lo que va una y otra vez marcando toda esta serie de huellas. Lo vulnerables que somos. Totalmente, ahí está el punto. Completamente supeditados, Sí. ¿no? a los adultos que muchas veces no tienen, la capacidad de vincularse, ¿no? O sea, de vincularse con ese hijo que necesita de afecto, de contacto, de toda una serie de necesidades que tiene que llenar. Y muchas veces estas situaciones de vacío, de soledad, de desvinculación, de falta de afecto, van generando una forma de mirar el mundo. O sea, de pronto tú tienes 40 años y vuelves a ser ese niño de 5 años solo, llorando en la cuna, ¿no? O sea, yo recuerdo pacientes con heridas de abandono que decían, bueno, es que si se va mi marido, de verdad, él es el aire que yo respiro. O sea, son como fantasías de este niño de 4 o 5 años de me voy a morir. Y de verdad, literal, sienten que me voy a morir porque justamente se queda una impresión de muerte, de peligro, de esos primeros años de vida, ¿no? Sí. Y esto que dice Ana Mar creo que es importante porque a veces cuando decimos heridas de la infancia o del pasado creemos, pues ya pasó, o sea, fue en la infancia, ya lo superé, ¿no? Pero la realidad es que lo traemos ahí guardadito y se activan en distintos momentos a lo largo de nuestra historia. Entonces, creer que porque pasó en la infancia ya no está presente a veces es lo que dificulta que podamos sanarlo, ¿no? El primer paso es darme cuenta y reconocer que eso a veces sigue vivo. Pero sí se sana. Sí, yo creo, en esto de infancia es destino, sí creo que hay un tema, pero creo que es un camino de sanación y que puede ser una posibilidad de mucho crecimiento y florecimiento si uno se compromete con el proceso. Yo digo en su mayoría, se sanan en su mayoría casi una todas huella. las heridas, ¿no? Hay heridas que no, la verdad es que hay heridas que no. La psicoterapia no necesariamente es para curar todas esas heridas, sino
En ocasiones es para ayudar a vivir a la persona con otro sufrimiento de esa herida, para poder enfrentar esa herida y ese dolor o lo que le provoque de otra manera, con más recursos, con otras herramientas, porque la herida ahí va a estar. Exacto, era lo que te iba a decir, que yo siento que la herida... es una herida que estará ahí siempre, estará la cicatriz, Sí, estará correcto, ahí va a estar Lo dijo el siempre. muchacho, es un recuerdo ¿Qué sería físico. sanar? Sí. O sea, sanar significa que deje esa herida de gobernar tu vida. Eso. O sea, sanar, a lo mejor te va a seguir doliendo y de pronto se despierta el fantasma y de pronto ya te sientes esa niña abandonada y a lo mejor está en tu presente, pero ya no actúas en base a ese dolor. Claro. Ya no actúas en base a esa compulsión de esa niña que quiere o de ese niño que quiere su mamá que la cuide. O sea, sanar significa no que se va a ir, no que lo vas a olvidar, no que ya no te va a doler. Porque a veces duele también. O Sí. sea, en un proceso de vida, a lo mejor ya no te arrastra a tener decisiones, a tomar decisiones, a tener relaciones conflictivas y dolorosas. Cuando se sana la herida, ya no tiene tanta influencia en tus decisiones y en tus relaciones, pero definitivamente ahí va a estar. Y mucho del filtro con el que tú vas a ver, o los lentes con lo que tú vas a ver el mundo, está en relación a esas experiencias que te marcan. Pero ¿qué tipo de heridas son las que tal vez no se puedan sanar? O al mismo tiempo, ¿qué es esto del inconsciente y el consciente? Y si viene en el momento en que menos me imaginaba y me agarra por sorpresa. Claro, es que en realidad todas las heridas están en nuestro cerebro reptiliano, en nuestra parte sobreviviente, ¿no? Entonces, o sea, todo tiene que ver con la personalidad de quien lo vive. En una familia de 4 hijos, o sea, a lo mejor todos vivieron las discusiones, el alcoholismo, el abandono, la negligencia, pero hay algunos que sí van a sanar eso y otros que no lo van a sanar o que les va a costar mucho más trabajo, ¿no? Vamos a ir a una pausita y vamos a seguir platicando de esto, pero para que vea qué interesante es. Y se habla de 5 heridas básicas. ¿Cuáles son esas heridas y cuál podría ser la que a lo mejor cada uno tiene? Después de esta pausa vamos a hablar de ello, así que no se vayan. La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Y gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Gabriel García Márquez, escritor y periodista colombiano. Yo me encontraba ya en franco aislamiento, o sea, yo no salía de mi pareja, mi familia y tan. Me sentía muy asfixiada por mi entorno, me sentía en un proceso de franca depresión. Tengo esta tendencia a sobredimensionar, ¿no? A que de repente me vuelvo la víctima y es así como un torrente de emociones, así que no puedo contener. El dolor, bueno, mi dolor yo lo encontré, pues sí, en etapas de la infancia. Ya más tarde, mucho más tarde, me di cuenta que este era un tema de abandono, de rechazo, por cuestiones laborales. A lo mejor mi papá tuvo que trabajar muchísimo durante toda mi infancia. Y me hubiera gustado mucho tener a un padre más presente. El rechazo yo creo que es algo que se va construyendo, que a lo mejor yo lo ubico mucho en la parte de cuando yo bailé ballet muchos años, muchísimos años. Desde niña, desde los 6 años. Y era esta ansiedad por ser aprobada, por ser suficiente, por encajar en un patrón. Pero abrazo el dolor y decir, me voy a dejar de sentir el dolor, porque es importante sentirlo. De ver mi fotografía amplia, de decir, esta es Maritza, esta soy yo de niña, me conecto con ese dolor de niña, lo vuelvo a sentir y lo sano, pero lo sano desde una parte ya de adulta, en la que yo misma me voy acompañando.
Y creo que esa es una de las grandes enseñanzas que me ha dado de la terapia. Y a la vez, ser muy consciente, o sea, hacerlo de manera consciente. Muchas gracias a Maritza por este testimonio. Perdón. Y justamente aquí podemos ver claramente lo que estábamos diciendo hace un momento, de cómo duele y puede seguir doliendo toda la vida. Sin embargo, ya haces las paces con tu dolor, ¿no? Es una especie como de tregua. Es un tema de vida. De hecho, es el tema de la vida. El ir sanando toda esta bola de huellas que nos influyen negativamente a lo largo de la vida. Yo quisiera platicar rápidamente cómo es que se forman. Somos una conciencia. Y cuando somos pequeños, el niño necesita amor incondicional, para sentirse protegido, para sentirse seguro. El amor se puede dividir en 7 formas, como cuando pasa una luz blanca por un prisma y se divide en 7 colores, se divide en 7 formas de amar: afecto, apoyo, comprensión, inspiración, placer, conocimiento y reconocimiento. Son las 7 maneras en las que se le da el amor a un niño. Estas formas... O sea, así se siente el amor. Correcto. ¿No? Son 7 formas diferentes de amar. El niño asimila cada una de estas formas como carencia o como exceso, lo que comentabas hace rato. Y cada vez que tiene una carencia o un exceso de alguna de estas fuentes, que es cada uno de los días de la vida, va habiendo un impacto que va generando esta parte de la huella. El conjunto de heridas de la infancia se llama huella de abandono desde la perspectiva de la semiología. Y le llamamos huella porque es como una huella digital. Sí. Todo el mundo tenemos una completamente distinta. Y bueno, ya es un tema de vida el ir trabajando con ellas. La adolescencia es el periodo crítico para poder resolver toda esta temática. Pero la mayoría de personas nos hacemos locos. ¿No? La peor época, la adolescencia. Pues estás hecho bolas. Es que precisamente estas crisis son las que sirven para la resolución de la huella de abandono. Okay. El tema es que nos dispersamos y entonces nos evadimos de esta temática y vamos arrastrando esta temática a lo largo de la vida y se forma lo que llamamos el eterno adolescente, el síndrome de Peter Pan, que es gente que no ha madurado, no se responsabiliza de sí mismo y genera apegos por todos lados. Sí. Y es que en realidad cuando podemos sentir otra vez ese dolor, como por ejemplo en la adolescencia, que es como un momento de reciclaje, ¿no? Donde todo lo que no se resolvió, el dolor que traemos cargando, se vuelve a manifestar. Cuando se expresa este dolor, hay una oportunidad de resolverlo en una nueva sinapsis, o sea, en una nueva comprensión de yo ya no soy niño, no estoy abandonado, estoy lleno de recursos, o sea, como una actualización de la experiencia. Porque si no nos quedamos como atrapados. Hay películas interesantísimas que podemos observar esto, ¿no? De cómo se queda una memoria atrapada en nuestra psique y hoy piensas e interpretas desde la visión del niño, ¿no? El niño que pensó que, no sé, que mató a su amigo, ¿no? Cuando en realidad solo lo hizo que se cayera de la bicicleta, o sea, y te quedas con esta visión y cuando tú eres adulto y vuelves a sentir este dolor, tienes la oportunidad de restituir, de resignificar, ¿no? De replantear todo eso, ¿no? De replantear. Ahorita vamos a seguir platicando. Vamos, porque ya tenemos muchos comentarios. Vamos con Oscar Virués. Muchos comentarios. Nos dice, por ejemplo, Diana Narciso, para ser mejores personas necesitamos una crianza de amor y respeto. No golpes, no abandono y sobre todo atender las necesidades de nuestros niños. Había un comentario anterior donde decía, bueno, sí, las heridas de la infancia están muy grabadas, sin embargo, repetimos muchas veces esas conductas que nuestros padres tuvieron con nosotros de niños, pero ahora nosotros con nuestras hijas e hijos. Hay varios comentarios que voy a hacer de forma anónima. Nos dice, por ejemplo, una persona, algo similar me sucedió a mí y pese a que mi padre ya falleció y antes me pidió perdón, me sigue doliendo su abandono. Por otro lado, Lourdes Sánchez nos dice, escuchando su programa, comento lo siguiente y no estoy de acuerdo con lo que
el especialista acaba de decir, porque nuestros primeros 5 años a través de nuestra existencia quedan en el último término cuando reflexionas en cada etapa de tu vida. Por el contrario, las etapas que determinan tu existencia son las de un adolescente, joven y adulto, eso opina Lourdes. Cuando lo vivencié en mi diplomado de nutrición, me pegó bastante, pero es maravilloso saber por qué soy como soy y por qué los demás tienen ciertos comportamientos y nos hacen más empáticos y nos ayudan a juzgar y autojuzgarnos menos. El libro me encantó y quiero leer el de la sanación de las heridas. Yo no he podido perdonar a familiares que tuvieron errores conmigo en el pasado de niña. Siempre los juzgo. He tomado muchas terapias psicológicas y psiquiátricas y ni aún así puedo perdonar. No he podido sanar las heridas del pasado. Yo entiendo que vas sanando o ayudando a cicatrizar las heridas que tienes y pueden ir aflojando otras que eliges o no sanarlas, y estas heridas las muestra tu cuerpo. Tu lenguaje es como si anduviéramos desnudo mostrando por la vida justamente este tipo de heridas. Cuando el papá de mi hijo se fue, mi hijo no solo perdió a su padre, yo también me fui. Dejar de estar presente. Estaba así, pero en esencia no. Ahora ya han pasado varios años y aún me sigue doliendo mucho el dolor que le provoqué precisamente a mi pequeño. Esperemos que hablen acerca de las constelaciones familiares, aclarando que no es una práctica aceptada por la psicología, nos dice Laura G. Valle. Nos dice también por otro lado, pregunta directa para Alejandro Cantón. ¿Se puede de las heridas del pasado encontrar nuestra misión de la vida y con ello sanarlo? ¿No es una manera de seguir sufriendo y de no querer soltarlo? Con el tiempo he tenido, es otra persona, con el tiempo he entendido que es un viaje muy largo y es indispensable comprender que sin el acompañamiento de diferentes profesionales es a veces confuso y complicado mejorar nuestra existencia. Las pérdidas de seres queridos y vivencias dolorosas nos ponen en crisis existencial que obliga a detenerse y no caer. Y hay otro comentario que tenía acá en Twitter de Abraham, que le pongo atención porque además de mencionar una canción que ahora les comparto. Que ahora les canto. No, pero me hace mucha razón en cómo aparentemente entonces son heridas que o le pertenecen a cierta etapa de nuestra vida y ahí se quedarán y ya. Y yo creo que nos acompañan constantemente y no nos damos cuenta hasta que verdaderamente te hacen tocar fondo. Nos dice Abraham, las heridas llegan a aparecer en lo que llamaría la frustración emocional, pensar y repensar lo que en voz de José José, y aquí es donde cita, cantará... lo que un día fue no será... Ah, mira, ya está, me puse perfecto. Pero todo lo demás que dice, ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte, de tu alpiste me cansé, ya no vuelvas... No, vete a volar. Vete a volar a otros cielos y deja abierta tu jaula, tal vez otro gorrión caiga, pero dale de beber. ¿A qué voy con esto? Ronda para todos, por favor. Oye, pero todo lo que dice es como las heridas que tienes desde ese pasado, ahora ya no quieres a ciertas personas o tú ya no estás dispuesto o dispuesta a dar ciertas cosas. ¿Por qué? Eso es a mí lo que me hace mucho sentido. El cómo destinas tu amor, el cómo proteges a una persona y a ti mismo o a ti misma o te desproteges. Claro. Y eso creo que sí tiene que ver precisamente con todas estas heridas que vamos arrastrando y no tiene que ver solamente con la niñez. Puede ser en la infancia, sí, pero en la adolescencia también y en la vida adulta y se siguen alimentando unas a otras como si se reprodujeran. Es que vas cargando unas y le vas agregando las otras y luego los fracasos en las relaciones de pareja. Bueno, ahí vamos con nuestro costalote. Mire, para ir entendiendo poco a poco todo esto, vamos a ver ahora la siguiente cápsula. Pensé que canción. Si vamos ahora a cantar. No, vamos a ver la siguiente cápsula, en donde vamos a ver cuáles son estas 5 heridas básicas que se dice que tenemos todos y que pues, algunos más de una que de otra, en fin. Vamos a verlas, es una explicación breve, y luego las comentamos aquí y las ampliamos para entenderlas bien. Veamos. La infancia es una etapa vital que nos condiciona para el resto de nuestros días. Hay infancias relativamente felices y estables, pero casi todos hemos vivido alguna situación que nos ha marcado.
cuál es el rastro que estas heridas emocionales nos dejan en la vida adulta. Lisa Bourbeau señala que son 5 las heridas que impiden ser uno mismo: traición, humillación, rechazo, abandono e injusticia. La traición surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres, lo que ocasiona que construya una personalidad fuerte en la que predomina la necesidad de control para asegurar fidelidad y lealtad de los que nos rodean. La humillación se da cuando el niño siente que sus padres lo critican y ridiculizan, afectando directamente su autoestima, por lo que se construye una personalidad dependiente que está dispuesta a hacer cualquier cosa por sentirse útil. El miedo al rechazo es una de las heridas más profundas y se origina por experiencias de no aceptación por parte de los padres o familiares cercanos. Con ello, surge en el interior la semilla del autodesprecio y el niño piensa que no es digno de amar ni de ser amado. Los que han experimentado miedo al abandono consideran la soledad como su mayor enemigo, por lo que en ocasiones toman la iniciativa de abandonar por temor a revivir la experiencia. La injusticia se origina cuando los progenitores son fríos, con una educación autoritaria y no respetuosa, generando adultos rígidos que no serán capaces de negociar, siendo fanáticos del orden y el perfeccionismo. Ahora que ya conocemos las 5 heridas emocionales de la infancia que pueden afectar nuestro bienestar, salud y nuestra capacidad para desarrollarnos como personas, podemos comenzar a sanarlas. Y uno se pregunta, pues de todo esto vivimos en la infancia, porque de repente te humillaban, de repente te regañaban, de repente eran muy rígidos contigo. Sí. Entonces, ¿cómo encontrar? Pues tenemos de todas. Sí, bueno, Lisa Bourbeau dice que todos tenemos las 5 heridas. ¿Quién es Lisa Bourbeau? Bueno, es una psicoterapeuta corporal muy famosa que ha hecho un trabajo muy profundo en relación. Es seria. En relación en relación a las heridas. Yo he seguido mucho su trabajo, he tomado cursos con ella y bueno, en mi clínica trabajamos el método ERA, que es el método de trabajo con las heridas de la infancia, en base a estos 5 patrones de dolor. Okay. Y sí, o sea, bueno, desde mi punto de vista, el abandono, la huella de abandono, tiene un impacto diferente si eres niño o si eres niña. O sea, que ahí tiene la clasificación rechazo-abandono. O sea, cuando el abandono o la desvinculación afectiva viene de tu padre del mismo sexo, es una forma de rechazo, porque tú vives como una forma de rechazo a tu ser hombre o a tu ser mujer. Porque te identificas más con tu propio sexo, digamos. Porque te identificas. Y entonces, al final, el abandono, la desvinculación con el sexo opuesto se vive más como un abandono, porque es una forma de desconexión del padre, del sexo opuesto, que lo sientes como tu primer amor, ¿no? Es tu primer amor. Entonces, como niño, como niña. Pero en realidad es la misma huella, pero se vive diferente en términos del género, ¿no? ¿Todas las huellas o nada más particularmente la de abandono? Y ahorita vamos contigo, sí. Bueno, rechazo y abandono son como las originales y son las más profundas de los primeros años de vida. Y después, humillación, traición e injusticia son los modos de adaptación de la personalidad ante ese dolor, ante ese vacío. Entonces, tenemos a lo mejor la personalidad de la humillación, que es una persona muy rescatadora, que está buscando compensar, o la personalidad de la traición, que se hace muy controladora, una persona que no sabe estar en la incertidumbre. O sea, la personalidad... Pero las explican y yo digo, pues tengo todas, ahí las traigo todas, te lo juro. Claro. Sí, claro. En realidad todo depende también de cómo se adaptó tu personalidad a la circunstancia. Por ejemplo, si tuviste papás muy duros, muy rígidos, muy fríos, muy autoritarios, pues tuviste que adaptarte a esa circunstancia con una personalidad que pudiera resolver o que pudiera salir adelante con papás así, ¿no? Claro. O si tuviste papás súper desestructurados, niños que no sabían poner reglas ni límites, pues tú tienes que
tener esa... ¿Las podemos desmenuzar más? Claro. Ok, vamos a una pausa, regreso directo contigo, Viviana, y las vamos desmenuzando un poquito más, a ver si vamos entendiendo mejor. Vamos a una pausa y regresamos con más, y aprovecha este momento para llamarnos si tiene alguna pregunta específica que hacer o algún comentario que nos quiera hacer también, pues este es el momento para que lo haga y nosotros regresamos rapidísimo. No es bueno dejar heridas abiertas. El tiempo lo cura todo. Pero antes, es conveniente reconciliarse con lo que uno ha dejado atrás. María Dueñas, escritora española. Yo creo que a los 7 años hubo alguna vez un problema familiar, que fue una separación del papá, la mamá y eso. Y creo que eso, en una especie como de que le llaman familia disfuncional, pues sí me vi como afectado, ¿no? Sí, claro, mi papá todo el tiempo estuvo trabajando afuera, él es ingeniero. Entonces en los primeros años yo recuerdo como de los 5 a los 14 años casi no estuvo en casa, ¿no? Estábamos más bien con mi mamá y mi mamá también todo el tiempo trabajando. Entonces sí fue un poquito complicado porque no hay esta persona que te abrigue, que te diga, eres especial, pues eres amada, ¿no? Mi papá fue el que sí se fue de casa y yo creo que eso me determinó mucho tiempo de mi vida, mucho tiempo estuve como esperándolo, o sea, a pesar de que yo ya sabía la circunstancia, siempre hay una carencia que de niño uno quiere llenar de alguna manera, ¿no? Sí, en efecto, yo también tuve una ausencia de padre y madre, no porque no estuvieran, sino porque mi padre tuvo una enfermedad. Pues sí, algo fuerte, ¿no? En cuestión así de depresión y todo eso, a causa del fallecimiento de su madre. Entonces sí hubo una etapa ahí donde como que hubo la ausencia del padre y ya al tiempo yo me percaté que eso sí influye, ¿no? Sí desgasta mucho en cómo vives ahora sí que, o cómo abordas tu vida a lo largo, ¿no? Porque inconscientemente yo siempre buscando ese amor paternal, ¿no? Pues así están las cosas para mucha gente, ¿no? Unos porque tuvieron, otros porque no, que era lo que decíamos. ¿Qué pasa también? Bueno, primero vamos a darle la palabra a Viviana y ahorita sigo preguntando. Sí, con esta distinción que decías de poder tener más claridad, otra manera de distinguir entre la herida de abandono y de rechazo, en el rechazo hay más una idea de no quiero tenerte conmigo. Es más un rechazo incluso a veces desde el embarazo, de un embarazo no deseado, y la idea es no quiero. En el abandono es no puedo tenerte conmigo. Eso a veces hace también una distinción. Y parte de lo que nos ayuda a ver qué herida tenemos más presente es a qué somos más sensibles. Si somos más sensibles a que nos dejen, si somos más sensibles a sentirnos humillados, a buscar la aprobación, si somos más sensibles a la injusticia, ¿qué temas de vida están más presentes? A veces yo le llamo como combos. Podemos tener una herida principal y otra herida que acompaña y eso ayuda. ¿Cómo se forma esto? Claro que todos podemos tener experiencias donde nos humillaron y donde tuvimos injusticia, pero puede ser que haya habido una situación muy determinante, que es una situación de urgencia de alta intensidad, que fue única y que marcó un parteaguas, o puede haber situaciones crónicas que a lo largo de la vida se repitieron, y entonces eso también genera una huella. Okay. Lo interesante es que dejan una huella en la memoria corporal que nos hace también estar atrayendo situaciones y personas que reviven y reviven. Por eso a veces es, y otra vez regresé, ahora sí que con la misma piedra, recurriendo a las canciones. A ver, ¿cómo va esa ¿qué? ¿Con la misma piedra? ¿Cómo? Tropecé de nuevo con la misma piedra. Hay algo bien importante que subrayar. Todo el mundo tenemos estas heridas. Es una cuestión humana. Todos vamos heridos por la vida. Sí, es un tema humano. Todos tenemos esta herida y el tema es irla trabajando. Okay. ¿Cómo impacta? Cuando tenemos esta herida nos rompe, escinde nuestra conciencia y genera vacíos. Ese vacío interno que sentimos viene de ahí. El tema es que la gran mayoría de heridas que tenemos son inconscientes, no nos vamos dando cuenta, más que de los efectos que van provocando ya en la etapa en la que estemos viviendo. Son puras cuestiones disfuncionales. ¿Por qué están inconscientes? ¿Por qué son inconscientes?
Porque no la recordamos. Como se graban la mayoría entre los 0 y los 3 años, y en menor medida hasta los 7, quedan en lo más profundo de la memoria nula. Y lo único que vamos viendo son los efectos. Sí podemos irnos dando cuenta de ciertas heridas de, bueno, me dejaron por acá, me abandonaron o lo que sea, pero la gran mayoría son inconscientes. Este vacío interno nos genera angustia existencial y desamparo y una zona de miedos. Lo fundamental de estas heridas es que generan un autoconcepto de carencia. Me veo a mí mismo como que me falta algo y entonces voy toda mi vida buscando mi media naranja y es lo que va generando los apegos. En respuesta a la pregunta que hicieron hace rato, ligándolo con el tema del sentido de vida, si tiene esto algo que ver, tiene todo que ver. Cuando yo no he resuelto en gran medida mis heridas, mi huella de abandono, estoy con esta sensación de carencia. Voy viviendo con muchos apegos a lo largo de mi vida y pierdo libertad. Estoy sujeto a los condicionamientos, a todas estas ideas que me fueron metiendo y voy resolviendo mi vida en función al miedo. Sí. Eso quiere decir que no soy libre. Siempre voy respondiendo en base al miedo. Conforme voy sanando mis heridas y me voy trabajando a mí mismo, esta conciencia escindida se va ¿achicando? Se va uniendo. Uniendo. Me voy unificando. Otra cuestión, este proceso es oscilatorio. No se sana por completo porque la conciencia es oscilante. Entonces, conforme voy sanando esta serie de heridas, voy ganando libertad, voy siendo más yo mismo. Es lo que Erich Fromm llamaba el proceso de convertirse en persona. Es irnos personalizando, el proceso de individuación, siendo quien verdaderamente soy. Todas estas heridas lo que produce es no ser quien soy, es un falso yo. Surge aquí la visión del imaginario, el imaginario personal, que es aquel que creo ser pero que no soy. Sí. Entonces, es el que creía haber sido. Es el disfraz. Pero es el disfraz y no solo estas eso. heridas son inconscientes, como dice Alejandro, bien porque ocurrieron en una etapa en la que no se tiene memoria todavía, o bien porque el afecto que se vive es doloroso, es muy penoso y no se tolera. Entonces el mismo aparato psíquico, la misma mente, se encarga de reprimir estas experiencias y volverlas inconscientes. Lo que sucede es que no es que se borren, sino que permanecen fuera, aparte de la conciencia, pero en el ser, y tienen un efecto. Entonces seguimos creciendo, nos seguimos desarrollando y esas experiencias siguen teniendo efectos de la misma forma inconscientes. Uno en la vida adulta a veces no se puede explicar por qué le vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Pero es que esa experiencia está fuera de la conciencia. El propósito de un proceso terapéutico sería, en todo caso, poner conciencia sobre esa experiencia, ponerle lenguaje a esa emoción, para que el lenguaje genere toda una red de conexiones sinápticas, todo un despliegue de emociones con nuevos significados, y entonces sí, como adulto, puedo tratar de forma distinta en mí esa experiencia. Y algo interesante, ahorita, perdón, con esto que decías, es que también queda ahí una necesidad pendiente. La mayoría de las heridas dejan una necesidad que tiene que ver con este vacío que yo voy tratando de solventar en distintos lugares. Y si yo no soy consciente de esa necesidad, si yo no soy consciente de qué necesito, o incluso de si esa necesidad es vigente, porque a lo mejor en realidad ya no necesito eso que necesitaba de mi mamá, pero ahora necesito algo distinto. Entonces ahí es donde también actualizamos estas necesidades para que sean más vigentes, más actuales y podamos realmente sanar lo que hoy... Estamos en un proceso de sanación de una herida. O sea, hay tres elementos que hay que considerar y es, uno, o sea, resolver el dolor que no se ha expresado, que está atrapado en nuestra personalidad, en nuestro cuerpo. Dos, transformar la visión de la personalidad que se quedó atrapada en el control, en la injusticia, en la rigidez, en el perfeccionamiento. O sea, esa personalidad hay que flexibilizarla porque se rigidiza cuando tiene mucho dolor y entonces no puedes dejar de tener estos comportamientos compulsivos de control, de perfeccionamiento. Y tres, o sea, reparar el vínculo, porque hay que llenar la necesidad. O sea, no nada más siendo consciente de tu
tu herida se resolvió. O sea, en realidad No. también tienes que reparar el vínculo y generar hoy en día... ¿Cómo se repara? A través de vínculos sanos, a través de vínculos conscientes, a esto de nuevos iba. padres y madres que te ayudan a reparar el vínculo. El cómo, el poner conciencia sobre esas heridas, estoy totalmente de acuerdo. No nada más por hacerte consciente y ubicar y recordar. La memoria no alcanza, ¿no? Recordar que ese suceso me hace ahora sentir de esta manera, eso no alcanza para sanarlo. Sí. En psicoanálisis hablamos de conciencia como, voy a tratar de decirlo lo más claro posible según yo, es como poner una atención a lo que sucede, una atención al hecho concreto y al efecto que tiene en mí. Y de ahí puede venir una intención de vivirlo de otra forma, una intención de hacer algo al respecto. Distinto. Sí. Una intención de cambiar. Oye, ¿habrá alguna persona, y esta es una pregunta para ustedes, para el auditorio, para los que están aquí, para todos, ¿conocen a alguien que sea una persona perfectamente integrada? Es decir, ¿existirá algún ser humano casi perfecto porque haya tenido unos padres perfectos, una infancia perfecta, unos vínculos perfectos? Conozco quien lo cree, conozco quien se cree, sí, pero conozco que lo sea, y tienen no. herida de injusticia. Sí conozco y tienen herida de injusticia. ¿Ah, sí? Sí, porque la herida de injusticia es una herida en el cual no tienes derecho a equivocarte. Entonces son personas que aparentemente pues, son ordenadas, perfectas, respetan las reglas, felices, son exigentes, perfeccionistas, muy rígidas. Todo es correcto, parece que su vida funciona perfecto, pero en realidad tienen una desvinculación con sus necesidades afectivas y sus emociones y su derecho a ser espontáneos y libres, que pues parece que son perfectos, pero en realidad tienen un niño atrapado Termina en su siendo interior. un mecanismo de defensa, la autoexigencia, Sí. el don perfecto y doña perfecta es nada más una muestra justamente de esta huella de abandono. O sea, nadie se salva. Nadie se salva. Sí, nadie. Porque además es Ok. cierto, o sea, Qué nosotros triste. estamos vivos porque hay una frase de Buda que me encanta que dice, el dolor es un vehículo de conciencia, ¿no? Y en ese el sentido, dolor de qué nuestra vida triste. es una oportunidad de trascender, de aprender, de integrarnos, ¿no? Pues en ese sentido, qué triste, pero al mismo tiempo eso nos hace humanos. O sea, saber que todos aquí tenemos una herida es parte de lo que nos vincula, de lo que nos hace poder ser sensibles al dolor del otro, a lo que le pasó al otro. El saber que llevamos cargando una herida puede hacernos más compasivos, hacernos más receptivos al otro y más conscientes de que tenemos que trabajar, o sea, comprometernos con que, a ver, me toca hacerme responsable de lo que me pasa, de mi vida, para poder relacionarme mejor, para poder ser una persona que pueda guiar a otros, ¿no? Lo que decían a veces los padres, repiten lo que hicieron los hijos, pues nos toca, nadie nace sabiendo ser padre, o sea, parte de ese proceso implica me responsabilizo de que sé que tengo heridas, de ver cuáles son, porque igual ni idea tengo cuáles son, y entonces eso me va a permitir transformar, porque creo que la palabra de la transformación es importante, esa herida en crecimiento, en aprendizaje y en la posibilidad Porque el problema no es que tu mamá te abandonó, el problema no es que tu papá te abandonó, el problema no es que te rechazaron o fueron duros contigo. Ese no es el problema de tu herida. El problema es que hoy haces tú exactamente eso contigo. ¿Qué haces hoy contigo? Vamos, tenemos varios testimonios, unos anónimos y otros aquí en persona. Vamos con nuestro primer testimonio anónimo. Gracias. Hola, buenos días. Yo, bueno, ahorita escuchando, estaba recordando que yo vengo de un matrimonio que se divorciaron, mi padre y mi madre, cuando yo tengo 5 años, ¿no? Ahorita que escuchaba que a la edad de 5 años, y es mi primer recuerdo que tengo muy latente. Desde ahí, pues, vivo una infancia de abandono, ya que mi madre trabaja, mi padre trabaja, y aparte del divorcio, yo recuerdo eso que sí hacía hasta los 16 años, ¿no? Hasta que falleció mi padre, que fue un poco donde mi mamá empezó a querer como tapar esa parte, ¿no? Pero yo del transcurso de que entro a la secundaria, empiezo a juntarme con los amigos y en mí fue un conflicto porque yo conozco el alcohol, conozco la fiesta y me refugio en esa parte, ¿no? Yo me volví alcohólica. Yo a los 21 años es donde llego a un grupo de Alcohólicos Anónimos en donde yo es donde he trabajado eso, ¿no? Mis heridas, porque a mí me causó mucho problema durante mucho tiempo juntarme con gente que aparentemente yo pensaba son mis amigos, ¿no? Mi mamá no está, pues mi papá no está, tengo casa sola,
pues vénganse, ¿no? Porque me siento sola, o sea, realmente era que yo me sentía sola, era la de las fiestas, pero realmente ni siquiera tapaba nada porque me seguía sintiendo sola. ¿Qué te hizo tocar fondo? Ok, cuando yo llego a este lugar a los 21 años, un tiempo, realmente es el alcoholismo el que me llega a tocar fondo, porque yo llegué a beber sola en mi casa, en mi cuarto, encerrada. O sea, yo ya no salía a fiestas. Yo me encerraba, no quería platicar con nadie, no quería nada. Me encerré en un mundo que yo no quería que nadie entrara y yo no salía. Eso fue lo que hizo que yo dijera, ya no puedo, ¿no? Porque era mucha tristeza, era mucha soledad. Me sentía, híjole, muerta en vida. O sea, llegó un momento donde yo ya ni siquiera me acercaba a nadie, ni a mi mamá. Todos muy preocupados, pero realmente todo el tiempo me la pasé culpando a los demás. Eso sí, o sea, siempre mi mamá, mi papá se murió, entonces todo el tiempo culpando. ¿Y hoy qué haces? O sea, en lugar de culpar, ¿qué? Ok, hoy en día que llego a este lugar, empiezo a detectar muchas cosas que yo no era inconsciente, ¿no? Que el día de hoy yo siempre culpé y hoy en día sé que es un tesoro. Que hoy en día dejé de beber, tengo ya ciertos años que dejé de beber, y que todo el tiempo es detectar, admitir y corregir, ¿no? Que es un trabajo de 24 horas, ¿no? Es así como yo he podido, buscar de otra forma, ¿no? En este lugar que es donde estoy. Quizás ya no cubriendo, porque yo siempre quería tapar carencias con alcohol o con una persona, ¿no? Así es. Y hoy en día me dicen, no, primero hay que llenarla con amor propio y todas esas situaciones. Y sigues trabajando en ello todos los días, como estás diciendo. Sí, es un trabajo de todos los días. Gracias, vamos a ir a una pausa rapidísimo. Gracias por tu testimonio. Y regresando, seguimos platicando de esto y seguimos tratando de entender estas 5 heridas básicas y todo lo que nos acarrean. Regresamos. Las cicatrices son sitios por donde el alma ha intentado marcharse y ha sido obligada a volver, ha sido encerrada, cosida dentro. John Maxwell Coetzee, escritor y novelista sudafricano, Premio Nobel de Literatura 2003. Regresamos a Diálogos en Confianza y bueno, mañana hablaremos sobre un tema muy interesante. Los jueves, recuerden que los temas son de sociedad, lo que enfrentan las y los jóvenes. ¿A qué se enfrentan precisamente ellas y ellos? ¿Qué panorama viven? ¿Cómo les afectan los estigmas de los que son objeto? ¿Cómo sortean la discriminación y la criminalización? ¿Cómo le hacen para salir adelante? Y es que según un estudio del Banco Mundial sobre juventud en América Latina y el Caribe, hay al menos 5 factores de riesgo en la etapa de juventud que tienen que ver con el no lograr la formación suficiente, ejercer la sexualidad sin protección, la desocupación, el empleo precario e informal o ilegal, la violencia doméstica, escolar o criminal y las adicciones. Y como padres y madres, evidentemente esto es un asunto que preocupa y preocupa mucho, pero también no solamente como una cuestión de maternidad o paternidad, como sociedad. Nos preocupa que nuestras y nuestros jóvenes tengan o vivan estas crisis. Bueno, pues acompáñenos mañana en punto de las 9 para hablar acerca de eso y mucho más aquí en Diálogos en Confianza. Este es el resumen de la primera parte. Las heridas son de experiencias personales, o sea, situaciones dolorosas, traumáticas, dolores que nunca pudimos expresar y procesar. También son dolores heredados de nuestros padres, o sea, situaciones que ellos a través de la educación nos modelan. Las heridas que traemos en nuestra alma son experiencias y también son herencias. O sea, podemos estar heridos en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier etapa de nuestra vida. Hay heridas primarias y heridas secundarias, pero las que marcan nuestra vida, nuestra personalidad y nuestra manera de ver el mundo son las que vivimos en los primeros años de nuestra vida. Entre 5 y 7 años son determinantes en la vida. Esas experiencias tempranas van a marcar la forma y el modelo de conductas
Decimos heridas de la infancia o del pasado, creemos, pues ya pasó, o sea, fue en la infancia, ya lo superé, ¿no? Pero la realidad es que lo traemos ahí, guardadito, y se activan en distintos momentos a lo largo de nuestra historia. Creer que porque pasó en la infancia ya no está presente a veces es lo que dificulta que podamos sanarlo, ¿no? El primer paso es darme cuenta y reconocer que eso a veces sigue vivo. Sanar significa que deje esa herida de gobernar tu vida. Sanar significa no que se va a ir, no que lo vas a olvidar, no que ya no te va a doler, porque a veces duele también. El abandono, la huella de abandono, tiene un impacto diferente si eres niño o si eres niña. Cuando somos pequeños, el niño necesita amor incondicional para sentirse protegido, para sentirse seguro. Afecto, apoyo, comprensión, inspiración, placer, conocimiento y reconocimiento. Son las 7 maneras en las que se le da el amor a un niño. El conjunto de heridas de la infancia se llama huella de abandono desde la perspectiva de la semiología. Y le llamamos huella porque es como una huella digital. Tiene mucho que ver en tu adultez porque le puedes tener miedo a varias cosas o te pueden quedar traumas. Si es un evento muy significativo en la vida de un infante, no se puede manifestar, yo digo, inmediatamente. Puede pasar varios años hasta que dicho problema que tenía sea guardado y por alguna causa externa sea experimentado nuevamente. Pero yo creo que si no te curas después de los 25 o los 20 años o por ahí, o los 30 ya cuando es ya muy fuerte, creo que sí te puede producir algo decisiones en tu vida, ¿no? Que finalmente te van a afectar. Pues a lo mejor sí traumas o resentimientos, como dice usted a lo mejor, pero si se va a quedar uno con eso, pues como que uno nunca va a superarlo, ¿no? Va a traer arrastrando todas esas cosas que a final de cuentas no podemos cambiarlas porque fue lo que nos tocó vivir. Eso me recuerda el título del programa de Cristina Pacheco, que es Aquí nos tocó vivir, y bueno, ya es Así nos tocó vivir también, ¿verdad? Uno no escoge. Así es. ¿Cómo estás, Lidia? Muy bien, buenos días. Qué bueno. ¿Cuál es tu historia? Bueno, yo vengo escuchando ahorita a los panelistas de herida de abandono y de traición, sin darse cuenta uno, ¿verdad?, de que lo que trae. Y después, bueno, pues obviamente problema de autoestima bastante fuerte. Y bueno, pues en proceso de sanación de todo esto, con metafísica, con curso de milagros, con curso de perdón, con diferentes cosas que he transitado a lo largo de mi vida. Tengo 68 años, o sea, ya es un ratito. Y ahora con tanatología, que ha sido para mí una gran ayuda. A veces creemos que tanatología únicamente va hacia las pérdidas de un ser querido y no es cierto. Viene también para cualquier pérdida, ¿no? De salud, de cosas materiales incluso, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta la importancia que tienen en nuestra vida. Y bueno, ahorita pues el proceso en el que estoy ahorita es la pérdida de una hermana muy, muy amada, que a través del proceso de cáncer perdió la batalla el día 1 de diciembre. Y pues aquí estoy, pues sanando todo esto. Eso es lo importante. Y gracias por compartirlo. Muchas gracias, Lidia. A ver, y por acá está, ¿qué? ¿Cómo quedamos? Araceli. Araceli, buenos días. Muchas gracias. Pues yo principalmente la herida que vi reflejada en mi vida fue el abandono. Yo a los 35 años pierdo a mi papá, que tenía 92 años. Esto quiere decir que viví físicamente con mi papá, pero ausente emocionalmente, como decían, alguien que te reconozca, alguien que te diga cómo eres, y sales a buscar el amor afuera, ¿no? Parejas, amigos, situaciones, hasta que pues principalmente conozco de Dios, en donde me refugio en Él como un padre, como alguien que me sustentaba, que me reconocía, que me admiraba, que había hecho maravillas de mí. Eso me ayudó muchísimo. Sin embargo, en el transcurso de la vida que fui llevando, yo conozco de Dios alrededor de una manera personal, de una experiencia personal, a los 21 años, pero conforme van pasando los años, van llegando esas etapas donde vienen shocks, de repente que no sabes de dónde sale, y me encuentro con situaciones de ausencia, de relaciones de pareja, donde me siento totalmente todo el tiempo va a haber un abandono, me va a dejar sentir ausencia. Es donde
Conozco a Elide, mi tanatóloga. Pienso que Dios y la tanatología para mí han sido mi fortaleza en este tiempo de sanar, en donde me dio la oportunidad Dios de también pedir perdón a mi papá, porque yo decía, ¿por qué me tuviste tan grande? ¿Por qué quisiste tener todavía hijos más grandes? Vengo de una familia de 10 hermanos, soy la penúltima. Entonces, totalmente la ausencia, tanto de mamá como de papá, pero lo que a mí más me afectó fue la ausencia de mi papi, ¿no? Donde yo decía, no está. Y bueno, realmente el acompañarme de la fortaleza en Dios más la tanatología me hizo mirar, de aprender a perdonar, porque yo creía que no tenía un resentimiento con él. Sin embargo, conforme van pasando los años, se hizo presente hasta que... antes de que él falleciera, Dios me dio la oportunidad de estar con él en sus últimos tiempos. Yo lo vi consciente, fui a... ¿Hablaste con él? Hablé con él. ¿Y qué? Mi papi, pues ya muy grande, tuvo una parálisis, le dio una embolia. La mitad del cuerpo se le paralizó, pero estaba consciente. Y tuve la oportunidad de hablar con él, de pedirle perdón, de decirle, papi, no me diste lo que no tuviste. Eso fue lo que ¿Hoy aprendí. te sientes más tranquila? Hoy me siento admirando mucho a mi papá, recordando muchas cosas que él hizo y que no me dio porque no lo tuvo. Y que decidí hace muchos años perdonar y perdonarme por haberme sentido también así mal con Qué él, bueno. ¿no? Sí. Pero yo estoy... Pero todo es trabajado, ¿ves? O Claro, sea, eso sí. quiero que... Sí, es un proceso que hay que trabajar, o sea, no es fácil. Sí, hoy tengo 43 años, hoy me siento muy libre de esa carga y también no buscando hoy llenar esas ausencias como nos decían, porque sí es cierto, buscas dónde sentirte afianzada. Sí. Y realmente hoy no lo busco en personas, sino en una parte que es fuerte y no abandona, y ese es Dios. Muy bien, pues Gracias. muchas gracias. Ahora me voy a pasar para acá, si me haces un huequito. ¿Cómo se dice tu nombre? Ejecatl. Ejecatl. Mona, buenos ¿Qué días. significa? Significa viento en náhuatl. Era una representación de Quetzalcóatl. ¡Qué bonito! Gracias. Pues yo estoy aquí porque más que nada como para comentar o preguntar alguna duda. A ver. Hace un momento los especialistas hablaban de no tanto los problemas el problema del pasado no es lo que nos afecta en este momento, sino lo que haces con eso. Lo que haces con eso ahora. Sí. Entonces, yo lo ligo un poco a, pues puedo excavar un poquito detrás y darme cuenta de ciertos fenómenos que han acontecido en mi vida y no sé, ahorita está como muy en boga esto de la resiliencia y demás. Entonces, pues yo me pregunto qué tanto eso me afecta o qué tanto reconozco que me afecta o no, porque he ido a un par de terapias antes y pues como que salgo avante y sigo saliendo avante, pero hay como que voy arrastrando algo y no me queda claro qué es, que deja como un vacío en mi hacer. O sea, cotidianamente a veces siento que no soy capaz de hacer las cosas, de relacionarme bien y llego a puntos de crisis, como de ciertas depresiones. Entonces, pues sí quiero como buscar ayuda y lo hago, pero no sé qué es lo que me hace falta como para salir avante todavía. Para no sentir el hoyote. Así como que no cesa, o sea, como que es una situación constante. Sí, sí. A ver, ¿quién le quiere contestar? A ver, Ana. Es que creo que han hablado justamente del vacío y creo que una de las consecuencias más dolorosas de la falta de vinculación y de amor de los padres es esta sensación de vacío permanente, este sentimiento de soledad profundo, de estar solo en este mundo y de no tener a nadie que te quiere, nadie que le importas, pese a que estés acompañado y pese a que estés con una serie de personas que pueden llenar tus necesidades. O sea, creo que ese es uno de los elementos más fuertes, porque te ponen una película de carencia donde no eres capaz de ver toda la gente que te quiere. Toda la realidad abundante, que es como un poco lo que decías, te ponen en un mood de carencia. Y creo que ese es uno de los grandes retos de sanar las heridas. O sea, cuando aprendes a vincularte con tu necesidad, cuando aprendes a vincularte con tu dolor, cuando aprendes a mirar hacia adentro, porque cuando tú estás herido, de alguna manera aprendiste que tus necesidades y tus necesidades afectivas no existen, no importan. Entonces uno va por la vida justamente con esa filosofía.
niego mis necesidades, estoy desvinculado de mí mismo y con una serie de compulsiones para poder llenar ese vacío, teniendo un buen trabajo, teniendo dinero, un físico increíble, a través de las adicciones, pero en realidad es una forma de distracción. O buscando a ver quién te llena ese hueco. O sea, exacto, ¿no? que está Puede afuera. ser en terapia, puede ser Sí. con cualquier otra cosa. Y a mí lo que se me antoja decirte es que no siempre te vas a llenar ese hueco, ¿me entiendes? O sea, yo digo que traemos nuestra donita todos. Y ahí está esa donita siempre, y lo que hay que hacer es reconciliarse con esa donita. O sea, esa molestia que tú tienes porque te sigues sintiendo vacío, esa es en la que hay que trabajar, porque el vacío ahí va a estar, ¿no? A lo mejor a veces más cerradito, a veces, o no. ¿Sabes qué pasa? Este vacío es insaciable. Ajá. Parece una pata hueca, es lo que Mick Jagger decía, I can get no satisfaction, ¿no? Uh-huh. No se puede llenar. Y esta sensación de carencia, vamos pasándola de uno a otro cuestión para tratarla de llenar. Sí. Tenemos 5 ejes, que son conductas compulsivas, con las que tratamos de llenar justamente este vacío. ¿Cuáles? Para que les ponga yo palomita. Tenemos de las 5. A ver. Y cada quien vamos poniendo nuestras raciones favoritas. A ver. Está el sexo, ajá, el dinero, el poder, la fama y las sensaciones. Dentro de las sensaciones está el consumo de alcohol, drogas, compras compulsivas, deporte compulsivo, etcétera. Los seres humanos utilizamos estos 5 ejes de conductas compulsivas. A ver, entonces otra vez. Sexo, dinero, poder, fama y sensaciones. Uh-huh. Los seres humanos utilizamos estos 5 ejes justamente para saciar ese vacío interno. Es insufrible. Sí. La huella de abandono, este vacío interno, genera el sufrimiento más profundo y más extremo que puede experimentar un ser humano. Uh-huh. Y entonces no podemos ir ahí con el alma desnuda. Entonces, utilizamos estas 5 ejes de conductas para poder taponear y sentir cierto alivio. Y en efecto lo obtenemos mientras estamos en la conducta compulsiva. Sí. Pero en cuanto la dejamos de actuar, se vuelve a poner en descubierto esta huella y vuelve a doler muchísimo. Y eso es lo que nos hace repetir y repetir. Por eso es una copita y otra copita y otra copita y más copitas, o es una galleta y más galletas y la caja entera de galletas. La conducta compulsiva es aquella que repito a pesar mío. Sí. Y como decía nuestra compañera que hablaba del alcoholismo, una no es suficiente y mil no alcanzan. Sí. Como especialista también en adicciones, bueno, muchas felicidades por llegar a tu proceso con los 12 pasos. Y justamente el trabajo con los 12 pasos, desde el ámbito del alcoholismo y cualquier otra adicción, es el ir trabajándose para cerrar ese vacío. Uh-huh. Y a final de cuentas, el truco consiste en darme cuenta que no necesito llenarme con nadie más porque yo ya soy. Es el proceso de construirme. Suena fácil. Se oye padrísimo, pero se sigue sintiendo huequito. Hay un término que me parece interesante acá, que en Gestalt llamamos vacío fértil. Uh-huh. Y la idea de un vacío fértil es considerar que ese vacío va a estar ahí, pero es un vacío que me abre a posibilidades. Correcto. A posibilidades de crear, a posibilidades de conectarme, a posibilidades de acompañar a otros a partir de lo que también me ha pasado a mí. La creatividad está en el vacío fértil. Sí, o sea, claro. Entonces una parte sí implica poder sostener ese dolor, poder tener espacio para sentir, decir, ese vacío es parte de mí y este vacío, ¿a dónde me puede llevar? De forma constructiva para que se vuelva algo que puedo integrar, ¿no? Entonces ayuda también cambiarle el sentido a ese hueco vacío de desolación. Vamos con Óscar Virués, que ya sé que te queda menos de un minuto, pero perdón. Mira, hay varias llamadas. Un anónimo nos dice, yo vengo de una familia horrenda. Desde niña mi papá siempre fue muy violento con nosotros. Nos amarraba de los pies, nos ponía corcholatitas en las rodillas y nos hincaba con las manos amarradas. Mi papá prostituía a mi mamá, le decía cuánto cobrar y accionaba con su pistola contra ella para amedrentarla. Él ya murió y yo siento que al madurar y crecer pude sanar todo esto porque no tiene sentido vivir con rencor y miedo. Pero wow, qué capacidad, respeto, qué acompañamiento, qué resiliencia se necesita para
superar este tipo de condiciones desde la infancia. Para que es un ejemplo de valentía, de valor y de resiliencia, que era lo que estábamos diciendo hace un rato, de que sí se puede hacer algo con todo ese dolor. Vamos a ir a una pausa y regresando que nuestros especialistas comenten acerca de esto. No se vayan. Quien inflige el daño ignora que las cicatrices permanecen aún después de que el golpe haya dejado de doler. Carmen Amoraga, periodista y escritora española. Pues más que nada no hacer lo que me hicieron a mí, de tratarme a golpes, con violencia y todo eso. De hecho, todavía estoy como que en proceso para poder saltar a un siguiente nivel, porque sí tengo todavía heridas como que del pasado que aún no me dejan seguir adelante, que me siguen como que ahí, no me deja estancada. Es complicado porque primero no tienes el conocimiento o la conciencia al 100 de qué es lo que sucede en tu vida, ¿no? Y qué tanto te influyó en la infancia para comportarte hoy como te comportas. Entonces es como una introspección. Empieza a darte cuenta de ciertas partes de tu vida y dices, aquí hay algo que me tiene inquieto, hay algo que siento que me hace falta, hay ciertos vacíos que siento yo que tengo que ir llenando y sanando. Y entonces es como entender eso, ¿no? Aceptar esa realidad. También aprender a perdonar, ¿no? Como terminar de comprender la situación y a las personas que estaban involucradas, digamos, en el daño que sucedía o en las situaciones que no eran tan favorables en medio de mi infancia. Entonces, pues comprender un poco su situación también y perdonarlas creo que es importante. Pues le agradecemos mucho a las personas que participaron en este sondeo de opinión. Algunas de las herramientas, cada quien lo vive de una forma muy diferente. Tendrá que ver, desde luego, también con el género, con la edad, con la cultura. Hay un montón de factores que creo que afectan precisamente el cómo lo recibimos y cómo lo procesamos. Hay otra llamada de Agustín Leal Zúñiga que nos dice, cuando yo tenía 8 años, mis papás se separaron por una infidelidad. Cuando mi papá se volvió a casar, fui víctima de mucha violencia, tanta que me llevó a salir de casa. Yo pienso que ya lo perdoné, pero en el fondo sé que no es así. ¿Qué puedo hacer para sanar esa herida? ¿Debo seguirlo visitando? Un anónimo, sufrí de abuso sexual a mis 11 años por parte de mi hermano mayor de unos 19 años en ese tiempo. Ya traté de sacar todo en terapia, pero no he podido resolverlo. Este sentimiento de desagrado vuelve a mí cada que lo veo frente a mis padres y tengo que ser cordial. He hablado con personas capacitadas y sigo sin sentirme bien. ¿Qué otra clase de ayuda puedo tomar y qué debo hacer? ¿Cómo puedo cambiar esta situación? Además de que, bueno, ahora que lo van a profundizar las y los especialistas, este es un asunto que legalmente tiene que tener implicaciones, independientemente si se trata de un ser querido, de un familiar, así sea el abuelo, el padre, el hermano, en fin, tiene que tomarse cartas en el asunto y no tiene por qué permitirse esta violencia sexual y lo puedes hacer a cualquier edad, porque uno pensaría, bueno, es que eso ocurrió hace muchos años, independientemente de cuántos años haya pasado, tú tienes el derecho y al mismo tiempo también obligación de denunciar un acto como ese donde hay tanta violencia. Pero ahora lo tocarán un poco más. Anónimo, mi nieta abandonó a sus hijos y quisiera saber qué palabras usar para acercarme a ellos. ¿Cuál es la conducta que debo adoptar? Judith Troan, mi sobrino tiene trastorno por déficit de atención y probablemente hiperactividad. Por esa razón, él es muy problemático y grosero. Nos tiene la medida a todos tomada. Mi sobrino va a tener un recuerdo malo de su familia solo por llamarle la atención. Esto lo va a marcar, su enfermedad justamente lo marcará. Magdalena, tengo una hija de 23 años, pero cuando era pequeña su papá la golpeó muy fuerte y he sentido que eso le ha durado para toda la vida. Yo me iba a trabajar y se quedaba con su padre. Ella no define hasta el momento su sexualidad. Quiero saber si eso es parte del dolor que ahora trae y que no la deja salir bien o adelante.
Ivette Evangelina Cortés Arriola, yo siempre vivo del pasado porque no he podido perdonar a familiares que cometieron errores conmigo. Escuchando a los especialistas me doy cuenta que yo he madurado por heridas del pasado. Antonio Cervantes, ¿podrían decirme cómo sanar la herida de la pérdida de los padres? Pepe Romero, no puede estar una herida abierta tanto tiempo porque se contaminaría y en caso extremo la persona moriría por alguna infección y no podría soportarlo. Y este otro caso donde nos dice, bueno, yo la verdad, gracias a Dios, no he tenido conflictos en mi vida, pero a mi hermana mayor sí, porque fue violada alrededor de los 8 años. Nunca dijo nada hasta cuando se iba a casar. Fue cuando dijo lo que pasó. Mi madre cuestionaba su confesión. Entonces ella dijo que precisamente por eso no había dicho nada, porque sabía que no le iban a creer. Yo la admiro porque a pesar de lo que pasó, siempre ha sido una linda persona. Claro que se hizo una persona más callada, pero además muy protectora de todos sus hermanos y hermanas. Además, con el paso del tiempo, ella pudo perdonar a su violador y a mis padres que de alguna manera fueron, sin proponérselo, culpables o copartícipes de esta violación. Creo que sí, el simple hecho de que ella es católica y cree que solo Dios es el que debe juzgar al que hizo esto daño, ayuda. Creo que su fe la ha hecho muy fuerte. Hay varios casos y asuntos de agresión sexual, de violaciones, de abusos, en fin. Creo que tendríamos que profundizar también mucho en ello porque son heridas que se van quedando allí y podrían ser de estas que se mencionaban algunos que no se pueden trascender, no se pueden perdonar, no se pueden superar. ¿Qué hacen? Porque cómo lo vives dentro de una misma familia, de un mismo hogar y no te das cuenta muchas veces o tu capacidad de resiliencia es distinta a la de tus hermanos o hermanas, aún viviendo más o menos las mismas situaciones. No quiero decir que haya vivido abuso sexual quien nos lo comparte. Probablemente no es lo más probable, pero sí, dos cosas. La primera es que, como dices, estos son ejemplos de lo que decíamos al principio, de experiencias que o heridas que no se van a sanar. No se pueden eliminar como si se pudiera quitar el sufrimiento sobre esa vivencia. Esa vivencia está ahí, está grabada, está marcada y tiene un efecto permanente. Lo que tendría que suceder es poder ponerle, decíamos también, lenguaje a esas heridas, palabras a esas emociones, en un intento de resignificar la experiencia, porque es el significado de esa experiencia, o sea, lo que para mí significa eso que viví, que es lo que me hace sufrir, más que la experiencia concreta, y no porque sea poca cosa la experiencia, sino más que el hecho concreto es lo que para mí significa. Así nos podemos explicar que otras experiencias que podríamos considerar desde afuera, por supuesto, menos dolorosas, como que si mi padre me tuvo muy grande o si se iba a trabajar y me dejaba solo, pero así podemos entender por qué esas experiencias para mí son tan dolorosas, porque así las significo yo. Muchas veces tenemos heridas no por lo que los padres o la gente querida hicieron en concreto, sino por lo que yo viví, por lo que yo las signifiqué, por lo que para mí significaron esas cosas. Puede ser, como decías, por la hipersensibilidad que tiene uno, ¿no? Aquí es donde justamente entra el tema de la semiología de la vida cotidiana. La semiología es la ciencia que estudia los procesos de significación. Ajá. No vivimos los hechos, vivimos lo que los hechos significan para cada uno de nosotros. Los significados. Correcto. El objetivo supremo de la consulta de la semiología de la vida cotidiana es la reconciliación con la propia biografía. Estamos peleadísimos con nuestra propia historia. Hay un común denominador en las historias y en los comentarios del público que es el perdón. Y no puedo perdonar y estoy viviendo resentimiento, etc. Se piensa que el perdón es un acto heroico de las emociones, cuando en realidad el perdón viene del potencial racional. Es un acto racional. ¿Cómo? Es un acto que se piensa, que se comprende. Un aforismo que tenemos en semiología dice, aquel que no perdona, aquel que no comprende no perdona, y aquel que no se comprende no se perdona. El meollo es ir comprendiendo. Comprendiendo no es aceptando. Comprendiendo no es... Es que yo justamente, o sea, a mí me parece muy interesante toda la teoría de la semiología, pero hay algo que siento que no contempla, y es que no solo entendiendo se sana, sobre todo
sintiendo en un capitaneo adulto. O sea, si tú entiendes que fuiste herido, si tienes claro por qué y no haces un trabajo con tu cuerpo emocional lastimado, con tu cuerpo físico, o sea, si no haces un trabajo en términos de la emoción, o sea, no hay una verdadera integración, porque entonces te vuelves una cabeza llena de todas las ideas claras en relación a por qué te pasó, ya eres un experto en tu historia. No, perdóname, pero es que Alejandro habló de comprensión, no de entendimiento. Correcto. Que la comprensión implica el entendimiento y la emoción. Y la sensación. Incluso incluye la parte de la sensación. Son sensaciones, emociones y pensamientos. Exacto, sí. La comprensión Sí, es sí. algo integral de nuestro ser, de nuestra no, conciencia. no en términos racionales. Sí, no, sería demasiado frío. Pero creo que sí es importante subrayar el tema del cuerpo, ¿no? O sea, en términos de que se genera una memoria corporal. O sea, por ahí decían, yo me enfrento a esta imagen y me paralizo. O viene un aroma o una canción. Y entonces sí hay una cuestión corporal que ahí también nos movemos al tema del trauma, porque algunas heridas generan trauma. El trauma se queda en el cuerpo y parte del trabajo también implica cómo puedo yo volver a sentir, pero de una manera en que puedo completar lo que no se pudo completar en ese momento. Cuando yo solo revivo, puede haber retraumatización. O sea, el tema nada más de, voy a recordar y vuelves retraumatizar. ¿No? Entonces, volver a vivir, pero con los recursos y el apoyo para poder ir sabiendo sentir, o sea, hay que aprender a sentir, tomar un pedacito, ¿no? Tenemos una metáfora que me gusta, que es un trauma es 1 kilo de zanahorias. Y yo tengo a lo mejor un contenedor que es una ollita de este tamaño. Si yo quiero echar el kilo de zanahorias en esta ollita, no voy a poder. Tengo que ir cortando pedacitos para ir sintiendo y aprendiendo a sentir. Entonces el contenedor y mi capacidad de sentir se hace más amplia y yo puedo entonces ir procesando eso poco a poco y generando una nueva memoria. A partir también de ver qué cosas agradables he logrado, qué se siente bien. Entonces yo voy resignificando, pero también voy reactualizando la memoria. Y fíjate que es importante también decir que luego uno no se cuenta la historia completa. También es cierto que la historia, nuestra historia me refiero, o sea, la de cada quien, va siendo manoseada con el tiempo y con los años, como teléfono descompuesto. Y después resulta que nos estamos contando una historia que no totalmente está apegada a la realidad. Tiene mucho que ver con la percepción. Nuestra historia es memoria. Somos memoria viva. Nuestra historia es lo que recordamos. Sea que haya sucedido o que no haya sucedido. Lo hacemos real. Exacto. Lo haces Aquí tuyo. se están mencionando grandes traumas, grandes temas, grandes impactos de huella. Les llamamos nudos de significación. Y estos se configuran porque se anudan los significados que se configuran a partir del sistema de pensamientos, el sistema de creencias y el sistema de valores. Es lo que vivo en ese momento, lo que estoy pensando, lo que estoy creyendo y lo que estoy valorando, de lo que estoy viviendo, se anuda, se hace este nudo de significación y queda ahí atorado. El chiste es irlo destrabando. La chamba es irlo destrabando. Por supuesto, para esto se requieren muchas veces, y sobre todo en estos grandes impactos, procesos terapéuticos, para convertirlos de nudos de significación en enlaces significativos. Y así es la forma en la que nos vamos reconciliando con nuestra biografía. Es como poner al adulto al mando cuando eres consciente, cuando eres consciente de tus emociones y las vas integrando, cuando eres consciente de los prejuicios y las creencias que fuiste aprendiendo en relación a ti y al mundo. Entonces es como quitas al niño herido, complaciente o rebelde del control de tu vida y entonces el adulto consciente tiene el mismo coche, va conduciendo el mismo coche, pero ya no es el niño el que lo conduce con la visión del pasado y la visión de todo lo que vivió, sino un adulto con ese mismo coche que sabe hacia dónde se dirige. Así es. Y algo en relación a las llamadas, o sea, creo que también cuando eres niño no tienes de otra, tienes que soportar y tienes que ser una víctima de tu papá y de tu mamá y de su negligencia y su abuso. Pero cuando eres un adulto, eso ya es una decisión. O sea, si tú sigues teniendo que aguantar a la mamá, al papá tóxico, a la mamá controladora, a la pareja, esto ya es una decisión. Hay un beneficio secundario. Fíjense, es un hecho de vida, como lo hemos dicho. La huella de abandono y estas heridas son un hecho de vida inevitable. No hay que verlo desde el lado fatalista.
Sé que esto es un poco complicado para quien ha vivido eventos tan complejos, pero es un hecho de vida. Entonces debe de tener un sentido, debe de tener un para qué. Y creo que ahí conectamos con la parte existencialista de estas heridas de la infancia. Si es algo que no nos podemos evitar y está ahí como una cuestión de vida y es tan real como respirar, entonces debe de servir para algo. Encontrarle este sentido es darle la vuelta de campana. Lo decía Víctor Frankl, Sí, yo también pensaba en Víctor Frankl. Justamente la logoterapia. Soy logoterapeuta también, además de semiólogo. Él decía que si estás ante un sufrimiento que es inevitable, siempre podrás asumir una actitud con la que puedas afrontar ese sufrimiento. Sí, uno no escoge las circunstancias, pero sí la actitud con la que te enfrentas a ello. Dice que es la verdadera libertad. Exacto. La verdadera libertad es tu capacidad de elegir cómo te vas a colocar frente a ese pasado, a ese padre, a esa madre y a ese Y eso solo se puede hacer sanando esas heridas para ganar en libertad. Sí, es como la familia. La familia no se escoge, pero sí puedes escoger qué relación vas a entablar con la familia. Claro. Así con la familia del pasado, con esa familia que te marcó una herida. Eso no lo pudiste escoger, como dijo Alejandro, es inevitable y yo agregaría indeleble. Sí. No se borra. No. Pero sí puedes escoger qué actitud o qué relación vas a entablar con esa familia, ¿no? Ahora, diciendo esto, estoy pensando en que se ha marcado, creo que en los comentarios, tanto de los testimonios como en este panel, que las heridas se establecen sí o sí, se marcan sí o sí. Y creo que, bueno, y pienso que eso tiene que ver con que somos seres sociales y dependemos de la relación con otro. Y en esa relación es donde se van a marcar las heridas. Porque es otro que es importante para nosotros, que significa algo que es muy valioso para nosotros. Y ahí algo va a faltar. Ahí está la herida. Por eso tan complicados somos. Imagínense una heridota con otra heridota que se juntan y se casan. Pues claro, luego por eso salen tantas chispas, ¿no? Totalmente. Bombas decía atómicas. Ferdinand de Saussure, el padre de la sociología moderna. El hecho social lo vivimos dentro, es inevitable. Dentro. Vamos a una pausa, regresamos. El pasado es un cubo lleno de cenizas. No vivas en el ayer ni en el mañana, sino aquí y ahora. Carl Sandburg, poeta e historiador estadounidense. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza y el miércoles de la próxima semana nuestro tema será duda e incertidumbre. Tal vez para algunas personas escuchar simplemente duda e incertidumbre pone con cierta tensión, se genera algo de angustia porque nos gusta sentir y vivir con certeza, con la tranquilidad de que el mañana pues es algo que tenemos más o menos controlado o resuelto. En fin, la duda y la incertidumbre es algo que a muchas personas nos puede poner fuera de control. ¿Pero será así siempre? Oye, eso me recuerda a una frase que dice, de las cosas seguras, la más segura es la duda. Porque la verdad es que hay mucha incertidumbre, vivir es incertidumbre. Entonces, la próxima semana, además, tenemos pues grandes especialistas que vienen a hacer una gran polémica también con respecto a la duda. ¿Será bueno vivir en esta incertidumbre o es justo lo que nos ocasiona tanto desasosiego? Todo eso y mucho más vamos a estar viendo la próxima semana, así que los invitamos a que nos acompañen y a que estén con nosotros, ¿verdad? Sí, porque lo que precisamente queremos evitar es que se queden con la duda y la incertidumbre, así que acompáñenos próximo miércoles a las 9 de la mañana. Y si quieren venir aquí al estudio, marquen al 53 41 44 35. Resumen de la segunda parte. Otra manera de distinguir entre la herida de abandono y de rechazo, en el rechazo hay más una idea de no quiero tenerte conmigo. Es más un rechazo incluso a veces desde el embarazo. En el abandono es no puedo tenerte conmigo. Eso a veces hace también una distinción. Parte de lo que nos ayuda a ver qué herida tenemos más presente es a qué somos más sensibles. Todo mundo tenemos estas heridas, es una cuestión humana. Todos vamos heridos por la vida. Sí, es un tema humano.
la gran mayoría de heridas que tenemos son inconscientes, no nos vamos dando cuenta, más que de los efectos que van provocando ya en la etapa en la que estemos viviendo. Este vacío interno nos genera angustia existencial y desamparo, y una zona de miedos. Veo a mí mismo como que me falta algo, y entonces voy toda mi vida buscando mi media naranja, y es lo que va generando los apegos. Voy resolviendo mi vida en función al miedo. Sí. Eso quiere decir que no soy libre. Siempre voy respondiendo en base al miedo. La mayoría de las heridas dejan una necesidad que tiene que ver con este vacío que yo voy tratando de solventar en distintos lugares. Porque la herida de injusticia es una herida en el cual no tienes derecho a equivocarte. Entonces son personas que aparentemente pues, son ordenadas, perfectas, respetan las reglas. El dolor es un vehículo de conciencia, ¿no? Y el dolor de nuestra vida es una oportunidad de trascender, de aprender, de integrarnos. Eso nos hace humanos, o sea, saber que todos aquí tenemos una herida es parte de lo que nos vincula, de lo que nos hace poder ser sensibles al dolor del otro, a lo. Tenemos 5 ejes que son conductas compulsivas con las que tratamos de llenar justamente este vacío. Sexo, dinero, poder, fama y sensaciones. Los seres humanos utilizamos estos 5 ejes justamente para saciar ese vacío interno. A final de cuentas, el truco consiste en darme cuenta que no necesito llenarme con nadie más porque yo ya soy. Es el proceso de construirme. Toda ciencia viene del dolor. El dolor busca siempre la causa de las cosas, mientras que el bienestar se inclina a estar quieto y a no volver la mirada atrás. Stefan Zweig, escritor austriaco. Bueno, todavía tenemos muchos comentarios. Evidentemente no da tiempo de leerlos todos, pero les agradecemos a cada una y a cada uno de ustedes por compartir todo lo que nos comparten. De verdad que es muy importante. Además, creo que sirve porque había comentarios de que ya me callara, que ya no leyera más, que incluso el público ya no participara. Creo que es una forma muy sana de identificar, cuando no lo has podido hacer, qué es lo que está ocurriendo en tu vida, por qué no te gusta escuchar también lo que están diciendo los demás, o darte cuenta de así tal cual lo estoy viviendo yo y pensaba que solo a mí me ocurría. Lo Nos que dice, te por choca, ejemplo, te checa. Exactamente, lo que te choca, te checa. O a lo mejor es una herida que está ahí atorada, ¿no? Tal vez. Sí. Monse Baby nos dice difícil, doloroso y muy cansado. Saludos. Sari, difícil identificarlas, más aún trabajarlas para mejorar tu vida. Main, ¿qué seríamos sin nuestras heridas? Ellas nos hacen crecer, madurar, restaurar y trascender. Sari, gracias por el tema, muy interesante, aunque difícil de trabajarlo. O quizá no he encontrado la terapia correcta. ¿Qué es lo que puedo hacer? Es importante, nos dice Alinka, sanar las heridas. Un anónimo nos pide, estas heridas nos unen con una pareja que tienen las mismas o con quien tiene diferentes, son complementarias y gracias por felicitaciones al programa. Cuando algo te duele, te vuelve a doler y persiste en el tiempo. Hay que atreverse a reconocerlo, hacerlo consciente y sanarlo, nos dice Aline Goché. Saludos y buen día para todos al equipo. Esas heridas de antaño dejaron cicatrices que me hacen más fuerte cada año. Sanaron ya y con ello evitaré a otros causarles daño, nos dice Nacho versus Delito. Por otro lado, Marta Elena, no es bueno dejar heridas abiertas, el tiempo lo cura todo, pero antes es conveniente reconciliarse con lo que uno ha y lo deja incompleto y ya no está más adelante. Uy, nos deja ahí. ¿Cuánta responsabilidad quieren los niños y cómo explicarles el pasado? ¿Cómo se puede encontrar el camino para lograrlo? Por otro lado, este otro comentario de Violeta, la sociedad también crea heridas. Yo crecí sin padre, ya que falleció cuando tenía apenas 1 año de vida y no sentía esa necesidad, pues tenía a mis abuelos. Pero al ir a la escuela, los niños remarcan mucho el que no tuviera padre y eso hizo que sintiera la necesidad del abandono. ¿Cuántas veces entonces no es precisamente por lo que yo he vivido, sino el significante que le doy a las cosas? Y también quienes están acompañándome o rodeándome, y yo no me he dado cuenta cuánto han subrayado esas heridas que tal vez ni siquiera lo eran en un principio, pero terminan por serla de tanto escucharlo y sentirlo, ¿no? Oye, yo quiero así
brevemente, pero volver a hacer hincapié en las 5 heridas básicas y cuál es la consecuencia de esa herida. Ok. ¿No? A ver. Bueno, primera, rechazo. Rechazo, tú ves, no te sientes perteneciente a nada. O sea, hay una forma de rechazo a vincularte contigo y con el mundo y de alguna manera construyes realidades donde no eres parte. No eres parte de nada. Te sientes excluido. Excluido. Menos. Exacto. Okay. Abandono es todo lo contrario. O sea, me tengo que fusionar con todo. No sé tener límites ni separarme. O sea, tengo la necesidad de ser parte de todo. Entonces complacer, tengo relaciones ayudar. Dependientes, no, me fusiono con las emociones de los demás, me fusiono con las visiones de los demás. O sea, es todo lo contrario, ¿no? La tercera, que es humillación, tiene que ver con un sentimiento de vergüenza y un sentimiento de algo está mal en mí. O sea, en mi historia, en mi cuerpo, en mi físico, algo está mal en mí y lo voy a compensar llenando las necesidades de todo el mundo, excepto pues las mías, ¿no? Entonces es una posición muy rescatadora de no saber poner límites y ayudar a todo el mundo, ¿no? La tercera es una herida de yo necesito controlar todo el entorno. ¿Cuál es? Porque es traición, es cuarta, la traición. Necesito controlar todo el entorno porque no sé vivir en la incertidumbre. O sea, mi infancia tuvo tanta incertidumbre que hoy yo soy una persona que quiere controlar todo. Tiene altas expectativas, todo tiene que tener el control en relación a lo que pienso. Entonces es muy mental. Digamos que todo tiene una interpretación, ¿no? Todo tiene un nivel de control. Y la última, que es injusticia, que tiene que ver con un no derecho a equivocarme, un no derecho a ser libre, a expresar mis emociones, a aprender, a ser espontáneo. Todo tiene que ser calculado, ordenado. Una gran autoexigencia, una muy fuerte dureza y es una herida pues, que te hace muy rígido, ¿no? Posiciones muy cerradas, muy rígidos. O sea, todas estas 5 heridas son, digamos que están en la personalidad. El dolor, la herida está en la personalidad. Detrás de eso hay un verdadero yo. Un verdadero yo al que no le dieron la oportunidad de expresarse. O sea, el trabajo con las heridas es también rescatar ese verdadero yo que puede elegir en la vida vincularse y elegir en la vida construir realidades diferentes, ¿no? Entonces, y uno puede, evidentemente, hacer por uno mismo. No puede sanar a otro en su herida. Claro. Digamos, en relaciones de pareja, estoy pensando, o con los hijos, que también nos preguntaban por ahí. Y es que esa pregunta era también, o sea, nosotros atraemos una persona en relación a nuestra herida. Oye, esto es importantísimo. Nadie puede sanar las heridas de alguien más. Este es un trabajo personal e inevitable. Bueno, sí, lo podemos evitar mucho rato, ¿no? Pero solamente uno puede trabajar consigo mismo. El tema es que no sabemos cómo. Aquí quiero hacer hincapié en esto. En la semiología de la vida cotidiana, en la consulta de la semiología de la vida cotidiana, vemos con lujo de detalles el tema de esta huella de abandono. Desde cómo impacta nuestra propia biología, a nuestro ser biológico, hasta cómo nos va impactando día con día en disfunciones que vamos viviendo, y nos vamos hasta cuestiones trascendentes y de sentido de vida y para todo. De todo. El viaje es personal, pero en relación, ¿eh? Sí. O sea, Sí, por en supuesto. soledad Siempre. todos somos muy sanos. Siempre, siempre. Claro. Eso quería mencionar. Estas 5 necesidades básicas, si nos fijamos, todas tienen que ver con un otro. Todas se establecen a partir del vínculo y de la relación con otro. Y se establecen por lo que el otro hace y es en combinación con lo que nosotros hacemos, con lo que uno hace y uno es, ¿no? Es una herida que se establece siempre en un vínculo, no así en No nos solito, podemos desvincular. Y uno no tiene por qué andar aguantando Y las por eso heridas del sana con otro, otro. ¿no? Fíjense la En vida. buen plan lo pregunto, porque Claro. cuando hablan ustedes de relaciones no tóxicas, o sea, de hay que aprender a elegir vivir más sano y menos tóxico, porque esto podría servir de justificación, Sí. ¿no? Estoy con esta persona, pero bueno, es que tiene herida de abandono, de rechazo. Ahora, Pues no. sí quiero decirle al público que estas 5 heridas de las que hablamos es solo una propuesta teórica, es solo una idea. En realidad, uno ya en la vida cotidiana, en la consulta clínica, observamos muchas otras heridas que esta teórica las encasilló en estas 5.
Claro. Pero en la vida diaria se viven muchas otras heridas. Como por ejemplo otra. Vergüenza. Vergüenza, culpa, ira, no sé, sí. Ahora, este tema de la relación... Sí es importante bueno, hacerlo lo de que se sana en relación, porque a veces decimos, bueno, yo me doy cuenta, ya no lo voy a volver a hacer. No es un tema de voluntad, o sea, va más allá de nosotros. El tema con las heridas es que nos predisponen y generan patrones de comportamiento y de relación que van más allá. Entonces necesitamos del apoyo terapéutico y del apoyo con otros o grupales, como en el caso también de los 12 pasos, para que desde ahí nos enseñen a mirarnos desde otro lugar, ver recursos que no habíamos sido capaces de ver, actualizar las necesidades que teníamos, y ese es el caminito en relación que nos va a permitir. Claro, y perdón, faltan un poquito, nada de minutitos del programa y tengo todavía 2 testimonios muy rápidos nada más para que nos comenten su caso. Sí, buenos días. Bueno, yo crecí en una familia disfuncional, mi papá era alcohólico y mi mamá, pues una mamá sometida. Eso a mí me hizo sentir toda mi infancia y mi adolescencia mucho abandono, mucho rechazo. Yo crecí con un sentimiento de tristeza muy, muy profundo. Eso me provocó mucho odio hacia mis 2 papás. A los 2 se los manifesté de diferente forma. Y yo crecí pensando que cuando yo tuviera una familia iba a ser lo contrario para evitar que mis hijos se sintieran como yo, y me fui al otro extremo. Fui una mamá súper sobreprotectora, los ahogaba, hasta el grado de que pues, ellos ya empezaron así a gritar auxilio. Yo dejé de hablarle a mi papá 5 años. Yo no tuve ningún contacto con él por el gran coraje, el odio que yo sentía hacia él, porque yo pensaba que esa sensación él la había provocado. A través de asistir a la terapia a la que estoy, pues pude cambiar eso. Mi papá ya falleció, pero en los últimos días de su vida pues pude estar con él, y la relación con mis hijos también ha cambiado muchísimo. Y lo bueno es que pudiste sanarte, qué bueno. Muchísimas gracias por compartirlo. Adelante. Buenos días, yo también vengo no tengo papá. Mi mamá siempre trabajaba y tras ver de mi infancia y de mi adolescencia siempre he sido una persona alcohólica. La falta de atención de mi mamá, de que me dejaba solo, me dejaba hacer lo que a mí se me antojaba. Me empecé a juntar con personas mucho mayores que yo, queriendo tapar la paternidad, ¿no? Queriendo buscar esa paternidad. Llenar ese hueco. Ajá. Y llego a esta agrupación y me he dado cuenta que estaba totalmente equivocado, que esa no era una vida, que puedo tener otra vida mucho mejor y feliz, ¿no? Ay, qué bueno. Gracias por compartirlo también con nosotros. Y bueno, para cerrar, nos quedan 2 minutos o 3. Una así rapidísimo. La vida es la relación entre el individuo y su principio de realidad. A mejor relación, mayor calidad de vida. A peor relación, menor calidad de vida. Okay. Si estamos heridos, no nos podemos relacionar adecuadamente con ese principio de realidad y la vida tiene una calidad muy baja. Okay. Qué bonito cierre. Bueno, yo creo que hay que mirar con compasión y con conciencia, con paciencia, porque es una verdadera ciencia trabajar con las heridas. Es un proceso sin esfuerzo. O sea, es un proceso, hay que tenernos mucha paciencia, activar una madre, un padre interior, porque ese es el gran reto, y en mis libros lo llamo como activar el mapa interno, ¿no? Claro. Hacernos un buen padre y madre de nosotros mismos, que es eso que tanto nos faltó y que tanto demandamos hoy al mundo. Mira tus emociones, mira tus necesidades, tómate como prioridad, respétate, apréndete a mirar con compasión, y tu proceso de sanación será pues un proceso. Perfecto. Pues pienso que estas heridas, que son necesidades infantiles insatisfechas, se pueden ahora tramitar en un marco adulto, con la ayuda de un otro. En un proceso terapéutico podemos darle una nueva vía o una nueva salida a ese dolor o a esa marca que quedó, para poder enfrentarla de una manera más actual, Así ¿no? es. Okay. Como nos corresponde como adultos. Gracias. Pues bueno, yo vería las heridas como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para conocernos, para relacionarnos mejor. Al final de lo que se trata es de poder vivir más plenamente. Entonces, si uno se compromete con las heridas, es un camino.
Y yo me quedo con una palabra que me encantó de todo este programa, que es la palabra reconciliar. Dice, hay que reconciliarnos, ¿no? Entonces, reconciliarse con su propia historia, reconciliarnos con nosotros mismos. Y yo creo que en esa palabra está dicho todo. Se siente rico reconciliarse. Así que nos quedamos con eso. Y bueno, ya seguiremos hablando de estos y muchos otros temas. Los esperamos la próxima semana, pero por hoy nos despedimos. Óscar Virués y una servidora, Marisa Escribano. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias.